El tema de hoy viernes, Señor de la Historia. Basado en el texto en Hechos capítulo 7, del 35 al 38, y en Apocalipsis capítulo 19. Estimados hermanos en Cristo, familia y amigos, que la gracia de Dios abunde en vuestros corazones y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hemos visto que Dios es santo, bondadoso y misericordioso. Es creador del universo y soberano sobre todo lo creado. Tiene dominio sobre la naturaleza, la humanidad y las naciones. Ahora veremos que Dios es Señor de la historia. Dios dirige la historia según su propósito. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7. Esteban era diácono de la iglesia en Jerusalén. Se distinguió como varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Disputaba en la sinagoga llamada de los libertos. Fue llevado ante el concilio, o sea, el Sanedrín, donde hizo su defensa. Esteban mostró cómo Dios había obrado en la historia de Israel. Apareció Abraham en Mesopotamia, estaba con José en Egipto, hizo que Jacob y su familia se trasladasen a Egipto, protegió a Jacob en Egipto, comisionó a Moisés en el desierto de Sinaí y rescató a su pueblo Israel de Egipto. Esteban relató cómo Dios intervino en la historia para escoger a Abraham como siervo y luego hizo de sus descendientes un pueblo escogido. Moisés fue puesto por gobernante y juez sobre los israelitas. A Moisés lo envió Dios como gobernador y libertador. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto bajo el caudillaje de Moisés, divinamente capacitado por Dios para hacer prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Esteban cita palabras que Moisés pronunció a los israelitas en el desierto. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Moisés profetizó la venida de un profeta enviado por Dios. No cabe duda que Esteban relacionó esa profecía con el advenimiento de Jesús el Mesías. Este Moisés, que en el monte Sinaí y con vuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, fue rechazado por el pueblo. Nuestros padres, dice Esteban, no quisieron obedecer. Esteban estaba preparando el terreno para mostrar de igual manera aquella generación de hebreos había rechazado al Mesías que Dios les envió, como ellos lo habían hecho con Cristo. Analicemos ahora cómo Dios cumple la redención en la historia. El libro de Hechos, capítulo 7, del 51 al 56, nos dice: las Sagradas Escrituras nos dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Esteban les dijo: el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Estaba muy celoso de el gran templo de Jerusalén. Esteban enfatiza diciendo: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y continúa con la pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Jesús les había acusado de la misma cosa. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Vosotros que recibisteis la ley y por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Los miembros del Sanedrín se enfurecieron volviéndose brutales, y esto provocó un alboroto.
En cambio, Esteban estaba tranquilo y sin miedo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Dios le permitió que viese algo de la gloria de quien esperaba, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Para Esteban, Jesús era el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías. Vino a la tierra como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo encontramos en Mateo 1:23. Dios había entrado en la historia humana como un ser humano. Después de cumplir el ministerio terrenal, el Cristo había regresado a su gloria celestial y estaba a la diestra del Padre, donde compartía su gloria y autoridad. Otro aspecto importante es que Dios lleva la historia a un desenlace glorioso. Lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 19, del 4 al 8. La Biblia dice en el versículo número 1, una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro. Y en el versículo 4 nos dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Algunos teólogos sugieren que estos seres vivientes representan a los 12 patriarcas, los 12 apóstoles y los querubines. Se postran y adoran a Dios, que estaba sentado en el trono, lugar de autoridad y victoria. Dicen amén a lo que la multitud en el cielo ha dicho con respecto a Dios. Aleluya. Salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Esta profecía tenía significado para los cristianos de aquel entonces y del futuro. Estimados hermanos en Cristo y amigos, en la actualidad que vivimos, ¿cómo no adorar y alabar a nuestro Señor? Y oí, dice el apóstol Juan, la voz de una gran multitud que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Alabad a Jehová. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. El Cordero es Cristo y la esposa es la Iglesia. Según Efesios capítulo 5 del 25 al 27. La esposa representa a todos los redimidos. Cuando al fin de los días Jesús tome su esposa, ella vendrá a él vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. En la resurrección, los creyentes serán verdaderamente santos. Juan vio esto en una visión, pero el Dios que le dio la visión la hará realidad en la historia. La primera venida de Cristo dio principio al reino de Dios, preparado por Dios a través de la nación de Israel que él mismo formó. El evangelio de la salvación es el evangelio del reino. Cuando Cristo regrese, entonces principiará el reino eterno. Nada habrá ya que estorbe o se oponga, porque el Todopoderoso estará reinando absolutamente. Aleluya. Dios dirige la historia según sus propósitos. Los cristianos somos parte de la historia. Cuán importante es que sepamos ser sal y luz del mundo, como es nuestro deber, para impulsar el propósito de Dios. Como seres humanos tenemos deberes ciudadanos que cumplir y como cristianos tenemos deberes proféticos. Como ciudadanos debemos cumplir fielmente participando en la elección de los gobernantes. Nuestra participación como cristianos debe ser profética, como la de Esteban. No debemos tener temor de denunciar la explotación del hombre por el hombre, el abuso del poder, la falta de respeto a los derechos ciudadanos, la corrupción. Como ciudadanos tenemos el derecho
y como cristianos tenemos el deber. Los deberes ciudadanos son nuestra oportunidad de salar e iluminar, no solo en la elección de gobernantes, pero en honradez, en el pago de los impuestos y en el respeto a las leyes. El cumplimiento de los deberes ciudadanos no es todo. Sin embargo, la evangelización también es una forma de impulsar la historia conforme al propósito de Dios. Un poco de levadura leuda la masa. Pongamos la levadura del Evangelio en la masa del mundo. Predicamos por amor al Señor y al prójimo, pero también nuestra acción puede extender la influencia cristiana en la dirección de los pueblos. Amén y amén. Amén.